No puede estar pasando otra vez. El sol del mediodía quemaba el asfalto del Paseo de la Reforma. Entre los autos y el ruido de la ciudad, una joven con el cabello atado y la ropa arrugada tambaleó, aferrando una carpeta de currículums con las manos temblorosas. Daniela apenas había probado un pan y un café barato en 2 días. Caminaba desde la colonia Doctores, buscando empleo en oficinas que ya ni miraban su perfil, frente a una cafetería de lujo. Las luces comenzaron a girar en su cabeza. Alcanzó a ver su reflejo en el cristal antes de caer al suelo. A unos metros, dentro de un auto negro recién estacionado, un hombre de traje oscuro observaba sin entender por qué aquella escena lo dejaba sin aliento. Emilio Herrera, empresario millonario de 31 años, no lo sabía todavía. Pero ese instante estaba por cambiar su vida para siempre. El aire caliente de Ciudad de México se mezclaba con el olor a gasolina y pan dulce recién horneado. Daniela Torres, de apenas 22 años, llevaba la misma blusa blanca desde hacía 4 días. Había planchado ese pedazo de tela sobre la cama del cuarto que rentaba en la colonia Doctores, asegurándose de que al menos pareciera limpia. Su madre siempre le decía que la primera impresión era la que contaba, pero últimamente ninguna impresión estaba sirviendo de mucho. Las entrevistas no pasaban de 5 minutos. Te llamamos después, señorita. Por ahora no tenemos vacantes. Tu currículum es bueno, pero buscamos más experiencia. Frases que ya aprendía de memoria, como si fueran parte de una canción triste que sonaba todos los días a la misma hora. Llevaba una semana entera recorriendo oficinas con un par de zapatos gastados que había encontrado en un mercado de segunda mano. Su cartera estaba casi vacía. Un billete de 50 pesos y unas monedas eran todo lo que le quedaba. A veces se saltaba la cena para ahorrar, pero ese día ni siquiera había desayunado. Caminaba bajo el sol del Paseo de la Reforma, apretando contra el pecho su carpeta de currículums. Los edificios de vidrio relucían como espejos imposibles, reflejando un mundo del que se sentía completamente ajena. Le dolía el estómago de hambre, pero más le dolía la humillación de tener que sonreír cuando lo único que quería era llorar. Cuando llegó frente a una cafetería elegante, el olor del pan recién horneado la golpeó con fuerza. Se detuvo solo un segundo, mirando el interior a través del cristal. Todo parecía tan distante, tan inalcanzable. Dio un par de pasos más, y de repente el suelo pareció moverse. Sintió que las piernas le fallaban. La carpeta se le resbaló de las manos. Los papeles volaron como palomas asustadas. Intentó apoyarse en el poste más cercano, pero la oscuridad fue más rápida. Se desplomó en el pavimento, sin fuerza siquiera para entender qué estaba pasando. A unos metros, dentro de un automóvil negro detenido junto a la acera, Emilio Herrera levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la joven caía. Su reacción fue instintiva. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia ella, ignorando el tráfico y las bocinas. «Señorita», exclamó agachándose junto a su cuerpo inmóvil. «Oye, respira. ¿Alguien puede ayudarme?» Un par de transeúntes se acercaron curiosos. Una mujer sacó una botella de agua y se la pasó. Emilio la vertió con cuidado sobre los labios secos de Daniela, dándole suaves palmadas en la mejilla. «Tranquila, estás bien. Ya va a pasar». Cuando Daniela abrió los ojos, lo primero que vio fue un rostro que no conocía, pero que le transmitía confianza. Lo segundo que notó fue la vergüenza. Quiso levantarse de inmediato, pero Emilio la detuvo con un gesto firme. «No te muevas todavía, podrías marearte otra vez». Su voz era serena, acostumbrada a dar órdenes. Estoy bien», murmuró ella, intentando recuperar la dignidad que creía haber perdido junto con el conocimiento. «No, no lo estás. No has comido, ¿verdad?» La pregunta la sorprendió. Bajó la mirada sin responder. Sus mejillas ardieron. «Ven, te llevo a un lugar donde puedas sentarte y comer algo».
dijo Emilio levantándose y ofreciendo su mano. Daniela dudó un momento. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, menos aún de un desconocido, pero la debilidad pudo más. Tomó su mano y se dejó conducir hasta la cafetería que minutos antes solo había mirado desde afuera. La anfitriona frunció el ceño al ver su ropa en desorden, pero la presencia imponente de Emilio bastó para hacerla cambiar de actitud. Los condujo a una mesa al fondo del local, lejos de miradas indiscretas. «Tráiganos algo ligero, por favor», pidió él, «y un jugo natural». Daniela lo observó, confundida. No entendía por qué un hombre así, con reloj de lujo y zapatos relucientes, se estaba ocupando de ella. «No sé cómo agradecerle», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «No me agradezcas nada todavía. Solo come, después hablamos». El silencio entre ellos tuvo un peso extraño. Ella comió despacio al principio, luego con más hambre de la que aparentaba. Emilio la miraba sin decir palabra, notando cada gesto, la forma en que sostenía el tenedor, el temblor en sus dedos, la vergüenza en su mirada. Cuando terminó, él habló finalmente. «Soy Emilio Herrera, Daniela Torres», respondió ella, limpiándose discretamente con la servilleta. «¿Buscando trabajo?», ella asintió. «Diseño gráfico. He dejado currículums por todos lados, pero nadie responde». Él se reclinó en la silla, pensativo. Había algo en aquella joven que le resultaba familiar, no físicamente, sino en la manera en que hablaba, con honestidad, pero sin victimismo, con miedo y al mismo tiempo dignidad. «Tengo una empresa de marketing digital», dijo él después de unos segundos. «No prometo nada, pero puedo revisar tu portafolio». Daniela lo miró incrédula. «¿En serio?». «En serio. Pero necesitamos ver si encaja con lo que hago. Le puedo mandar mi portafolio por correo si quiere, aunque algunos trabajos están incompletos. Tranquila, no busco perfección, busco autenticidad». Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo así. Daniela sonrió apenas. Minutos después, cuando salieron de la cafetería, ella insistió en pagar su parte, pero él se negó con una sonrisa. «Considéralo una inversión». Le entregó una tarjeta dorada con su nombre y logotipo. «Mándame tu trabajo hoy mismo». Ella la tomó con gratitud, intentando memorizar cada detalle. Antes de despedirse, Emilio la observó unos segundos más. Había visto muchos rostros en su vida de empresario, pero había algo en ella que lo descolocaba, una mezcla de fortaleza y fragilidad que lo perseguiría durante el resto del día. Esa noche, mientras conducía hacia su casa en Lomas de Chapultepec, la mente de Emilio no podía apartarse de la imagen de esa joven desmayándose en plena calle. Se preguntó cuántas personas habría pasado sin verla. Se preguntó por qué él sí la había visto. Dana, así le decían sus amigos más cercanos, llegó a su cuarto esa misma noche con el estómago lleno por primera vez en días. Apoyó la carpeta vacía sobre la mesa y se quedó mirando la tarjeta entre sus dedos. Emilio Herrera, CEO, Grupo Eterna, no sabía si aquello sería un empleo real o solo una buena intención fugaz, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de ella se encendía de nuevo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que sus caminos estaban entrelazados desde mucho antes de ese día. 3 días después del desmayo, Daniela recibió un mensaje en su teléfono. «Revisé tu portafolio. Ven mañana a las 10 a.m. a mis oficinas. Edificio Solaris. TH». Leyó el mensaje varias veces, dudando si era real o una broma cruel del destino. Pero al día siguiente, a las 9:30, ya estaba en la recepción de Grupo Eterna, con su mejor blusa planchada y los nervios tratando de escapar por cada poro. El edificio era imponente, todo cristal y mármol. Las recepcionistas parecían modelos. Daniela se sintió fuera de lugar, pero recordó las palabras de su madre. «Hija, aunque te tiemblen las piernas, camina derecho».
La están esperando en el piso 15, dijo una de las recepcionistas tras revisar una lista. El ascensor subió lentamente, y con cada piso el miedo crecía un poco más. Cuando las puertas se abrieron, la recibió el propio Emilio, sin saco, con las mangas de la camisa arremangadas. «Pasa, por favor». Su sonrisa era profesional, pero sus ojos revelaban algo más, una curiosa mezcla de interés y ternura. La entrevista fue breve, más una conversación que un interrogatorio. Emilio la escuchaba con atención, observando cómo sus manos gesticulaban al explicar sus ideas. La forma en que hablaba de diseño no era la de alguien que solo busca empleo, sino la de alguien que ama lo que hace. «Podríamos empezar con una colaboración temporal», dijo él al final. «Tengo un proyecto chico, pero necesito a alguien que piense fuera de lo común». Daniela aceptó sin pensarlo. Esa misma tarde empezó a trabajar. Al principio todo fue estrictamente laboral. Ella se sentaba en una esquina del departamento creativo, lejos de los diseñadores con títulos extranjeros. Nadie sabía quién la había recomendado, y eso era mejor así. No quería privilegios, pero Emilio sí sabía y de vez en cuando pasaba junto a su escritorio fingiendo revisar los avances del equipo. Siempre encontraba una excusa para quedarse un minuto más. «Ese color, ¿por qué lo elegiste?», preguntó una vez inclinándose sobre su monitor. «Porque comunica calidez, cercanía», respondió ella sin levantar la vista. «Y sin embargo transmite fuerza», añadió él, como si pensara en voz alta. Sus miradas se cruzaron un segundo más de lo necesario, y algo invisible comenzó a cambiar. Las semanas pasaron y la colaboración temporal se volvió un empleo estable. Daniela empezaba a destacar con ideas frescas, naturales, que contrastaban con el tono rígido habitual de la empresa. Los compañeros que antes la veían como una novata, ahora la respetaban. Pero a medida que crecía su confianza, también crecía la atención que Emilio le prestaba. No era solo profesional, había algo más, una conexión silenciosa que ambos fingían no notar. «No deberíamos quedarnos tan tarde», dijo ella una noche mientras revisaban unos bocetos. «Ya casi son las 9. Cuando alguien trabaja con pasión se le olvida el reloj», replicó Emilio recostándose en la silla. «¿Siempre hablas así con tus empleados?», preguntó ella medio en broma. «Solo con los que me intrigan», respondió él sin pensarlo. El silencio se volvió espeso. Ella bajó la mirada. Él disimuló organizando papeles. Al salir, se despidieron con un leve roce de manos que les dejó el pulso acelerado. Durante los días siguientes, ambos intentaron volver a la normalidad, pero el aire entre ellos había cambiado. Camila, la asistente personal de Emilio, lo notó de inmediato. «Últimamente estás distraído», comentó un martes por la mañana, mientras le alcanzaba unos reportes. «Solo trabajo», contestó él, secamente. Claro. Y supongo que el solo trabajo tiene nombre y ojos color miel», bromeó ella. Él la fulminó con la mirada. «Camila, no empieces». Camila lo conocía desde hacía años. Había estado junto a él cuando perdió a su madre, cuando construyó la empresa desde cero, cuando su prometida, Sofía, murió en un accidente de auto hacía 5 años. Desde entonces, Emilio se había cerrado al mundo, viviendo únicamente para los negocios. Verlo así otra vez, vivo, interesado, la desconcertaba y la asustaba. Esa noche, mientras Daniela esperaba el autobús, un coche se detuvo a pocos metros. Las luces alumbraron la acera. Era Emilio. «Sube, te dejo», dijo desde la ventanilla. «No hace falta, me falta solo una parada. Por favor». Su tono no admitía réplica. Durante el trayecto hablaron poco. Afuera, la ciudad se preparaba para dormir. Dentro del coche, el silencio lo llenaba todo. Cuando llegaron frente al edificio donde ella rentaba,
Él se quedó observando la fachada descolorida. ¿Aquí vives? Sí, por ahora. No parece seguro. No lo es, pero es barato, respondió encogiéndose de hombros. Y no tengo a dónde más ir. Emilio asintió sin decir nada. Antes de que ella bajara, le tendió una bolsa de papel. Te traje algo de cena. Sonrió apenas. No me digas que ya comiste, porque no te creo. Daniela lo miró entre confundida y conmovida. No tienes por qué hacer esto. Tampoco tú tenías por qué desmayarte aquel día. Sus palabras fueron suaves, casi un recordatorio. Pero lo hiciste, y estaba ahí. Esa noche, ella cenó sopa caliente y tortillas recién hechas, llorando en silencio, sin entender por qué aquel gesto la afectaba tanto. Las semanas se transformaron en rutina. Reuniones, proyectos, correos compartidos, cafés a medianoche. Hasta que un día, mientras revisaban una campaña en la sala principal, Daniela mostró una propuesta que desató murmullos entre los directivos. Es demasiado emocional, dijo uno, y justo por eso funciona, intervino Emilio. Su defensa sorprendió a todos. Daniela no dijo nada, pero notó cómo él sostenía su mirada con algo parecido al orgullo. Esa misma tarde recibió una notificación bancaria, una bonificación con la nota por mérito propio. Sin firma. Sabía perfectamente de quién venía. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con la nueva dinámica. Camila observaba de lejos cómo la atención de Emilio se centraba cada vez más en esa muchacha. Y lo que comenzó como celos profesionales, pronto se convirtió en algo más turbio. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos para archivar campañas, encontró un documento que no recordaba haber visto antes. Informe psicológico. Sofía Ramos. El nombre de la terapeuta la hizo fruncir el ceño. Luz Torres. Torres, el mismo apellido de Daniela. Abrió el expediente con manos temblorosas. La terapeuta que había tratado a Sofía antes del accidente era la madre de Daniela. El corazón le dio un vuelco. Si Emilio descubría esa conexión, podría destrozarlo o destruir a Daniela. Pasó una noche sin dormir, dudando si debía decir algo. A la mañana siguiente, el destino decidió por ella. En una junta improvisada, Emilio anunció que Daniela lideraría una nueva campaña. Los ejecutivos la felicitaron, pero Camila no soportó más. ¿Estás seguro de eso?, preguntó cruzando los brazos. Por supuesto. Daniela ha demostrado talento y compromiso. O tal vez solo sabe cómo manipularte, dijo ella, dejando caer la bomba en medio del silencio absoluto. Los murmullos cesaron. Emilio la miró atónito. Daniela se puso de pie. ¿Perdón? Tú y tu madre. Camila la enfrentó directamente. Luz Torres, ¿te suena? Era la psicóloga de Sofía antes del accidente. El rostro de Emilio se desfiguró. ¿Qué está diciendo? Daniela se quedó paralizada. No tenía idea de que se trataba de la misma mujer. Yo no sabía, balbuceó. No tenía idea de esa historia. ¡Qué conveniente!, escupió Camila. Emilio se levantó abruptamente de la mesa, los papeles cayendo al suelo. ¡Suficiente! Su voz tronó con autoridad. Todos salgan. Ahora la sala quedó vacía. Daniela intentó acercarse, pero él retrocedió. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no lo sabía, te juro que no lo sabía, repitió ella con lágrimas en los ojos. Mi madre jamás me contó los nombres de sus pacientes. Y vienes a trabajar justo aquí conmigo por casualidad. Lo juro, Emilio, fue una coincidencia. Él negó con la cabeza, dolido, confundido. No creo en coincidencias. Su voz se quebró. Quiero que mañana recojas tus cosas. Cuando Daniela salió de la oficina esa tarde, el cielo se había nublado sobre la ciudad. Caminó sin rumbo, con el mismo vacío con el que había llegado meses atrás, pero más doloroso, porque esta vez había conocido la esperanza y la había perdido. Los días siguientes transcurrieron lentos en Grupo Eterna. Emilio no hablaba con nadie. Camila tampoco se sentía victoriosa.
Algo en su interior sabía que había cruzado una línea. Al revisar más a fondo los informes, descubrió notas que la desgarraron. Paciente en riesgo emocional. Recomendado no conducir sola. La terapeuta había actuado correctamente. Sofía había insistido en marcharse por su cuenta. Nada de lo ocurrido fue culpa de Luz Torres, ni de Daniela, y sin embargo, ya era tarde. Camila lloró en silencio frente a su computadora. Sabía que había destruido no solo una relación, sino la única posibilidad de redención para ambos. Mientras tanto, en un pequeño cuarto de la colonia Doctores, Daniela empacaba sus cosas. Esa noche tomó un autobús rumbo a Querétaro, donde vivía su madre. El viaje fue largo, y cada kilómetro era también un paso lejos del sueño que había construido. Emilio tardó una semana en volver a respirar hondo sin sentir el nudo de la culpa. Nadie lo sabía, pero a mitad de la noche empezó a revisar los archivos de Sofía. Al ver la firma de Luz Torres y leer las recomendaciones, entendió que había juzgado mal, que había repetido el mismo error de años atrás, actuar a partir del dolor sin entender la verdad. A la mañana siguiente, fue directo a la oficina de Camila. «Quiero la dirección de Daniela». Ella levantó la vista asustada. «¿Por qué?» «Porque tengo que enmendar lo que hice». Camila le contó todo, cómo había descubierto la conexión, cómo manipuló la situación creyendo que lo protegía y cómo ahora vivía arrepentida. Emilio no respondió, solo la observó en silencio, con una mezcla de tristeza y decepción. Esa tarde, tomó su auto y manejó sin detenerse hacia Querétaro. La carretera hacia Querétaro estaba despejada aquella mañana y el aire fresco se colaba por las ventanillas bajas del auto de Emilio Herrera, llevándose consigo parte del peso que él sentía en el pecho desde semanas atrás. A medida que el vehículo avanzaba por la autopista, su mente repasaba una y otra vez las palabras que deseaba decir a Daniela. No había un guión preparado, solo un impulso profundo. Pedir perdón y buscar la verdad a través de una mirada sincera. Al llegar a la tranquila calle donde residía Daniela y su madre, Emilio sintió por un momento que el corazón le latía fuera de control. Frente a la modesta casa de paredes deslavadas y jardín cuidado, una mujer regaba sus plantas. Emilio supo sin palabras que era Luz Torres, la madre de Daniela. «Buenos días, señora», saludó con respeto, bajando del auto. «Busco a Daniela, por favor». Luz lo miró con cautela y una mezcla de curiosidad y recelo. Había oído rumores, fragmentos de historias que su hija había dejado escapar tímidamente en las últimas semanas, pero no esperaba verlo ahí en persona. «Espere un momento. Voy a llamar a Daniela», respondió ella, y desapareció dentro de la casa. Poco después, Daniela apareció en la puerta. Su figura expresaba sorpresa, incertidumbre y una pizca de cautela. Sus ojos reflejaban esas emociones contradictorias que solo el tiempo y las heridas pueden dejar. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz firme pero sin hostilidad. «Necesito hablar contigo», contestó Emilio dando un paso al frente, con una voz que a duras penas contenía la emoción. «Sobre todo lo que pasó entre nosotros, sobre todo lo que quedó sin decir». Daniela cruzó los brazos, una barrera invisible que llevaba días levantando para protegerse. «No sé si queda mucho por decir», lo desafió, con un dejo de tristeza que apenas disimulaba. «Creo que sí», intervino Emilio tomando aire profundamente. «Me equivoqué contigo. Me guié por el dolor y la culpa, sin darte la oportunidad de contar tu verdad». Ella lo observó con atención mientras él continuaba, frágil pero decidido. «Camila me confesó todo, Daniela. Que ella manipuló la situación. Que tú no sabías nada de la conexión entre tu madre y Sofía». Al escuchar ese nombre, Daniela bajó la mirada, la emoción a punto de desbordarse. «Nunca supe que mi mamá había tratado a Sofía», respondió con la voz quebrada. «Si lo hubiera sabido,
Te lo habría dicho en cuanto tuve oportunidad. Emilio asintió, buscando transmitir con la mirada todo el arrepentimiento que no podía poner en palabras. Entiendo, y también sé que te lastimé más de lo que merecías. El silencio se instaló entre ellos, como una prueba sutil de que sus palabras tenían peso y significado. Daniela por fin rompió ese momento con una voz más suave. No puedes pretender que todo vuelva a ser como antes de un día para otro. No deseo que sea así, replicó Emilio. Lo que quiero es hablar contigo, que podamos empezar de nuevo con la verdad en medio. Un suspiro largo escapó de Daniela, liberando algo de la tensión contenida. El dolor aún no desaparecía, pero algo en aquella sinceridad la conmovía. Decidieron salir a caminar por el parque cercano, buscando entre los árboles y el murmullo del río un espacio para reconstruir puentes. La conversación, primero tensa y medida, fue suavizándose con cada paso. Emilio contó cómo, tras dejar la empresa en manos de socios, había elegido una vida más sencilla y menos ostentosa que le permitiera sanar. Daniela relató la pequeña agencia donde trabajaba ahora, un lugar humilde pero lleno de oportunidades para crecer. Sentados frente a la fuente central, Emilio rompió el hielo con humildad. Y así termina esta historia de segundas oportunidades, de perdón y de amor verdadero que no necesita rescates, solo valentía y honestidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más relatos como Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que hablan al alma. Y recuerda, a veces la vida te derrumba, solo para que descubras que todavía puedes volver a levantarte. No te pido que me perdones ahora, solo quiero estar cerca, sin presiones, sin promesas falsas. Daniela lo miró y asintió con lágrimas que pedían permiso para caer. Podemos intentarlo, aceptó, sin prisas, sin máscaras. Las semanas siguientes consolidaron ese intento de renacer. Emilio arregló su vida para trabajar desde Querétaro, dejando atrás la ciudad que era testigo de tantas heridas. Se vieron en cafés pintorescos, en mercados llenos de colores y aromas, en oficinas improvisadas donde compartían sueños y proyectos. No necesitaban etiquetas, simplemente disfrutaban de la compañía. Un día lluvioso entre planos y bocetos, una risa, un roce de manos, un suspiro contenido que se transformó en contacto sincero. Daniela no apartó su mano, y Emilio entendió que aquel momento era un puente hacia algo más. En paralelo, Emilio se acercó a Luz Torres. Una comida simple, franca, un diálogo donde el dolor de la pérdida de Sofía se volvió menos pesado cuando compartido y comprendido. Luz valoró la honestidad del hombre que ahora buscaba cuidar a su hija. Daniela, por su parte, encontró en esa relación un cimiento sólido que le permitía confiar más en su presente y futuro. Al cumplirse un año de aquel día crítico en que Daniela se desmayó en Paseo de la Reforma, ella y Emilio no solo habían cambiado, habían crecido. Daniela crecía como directora creativa, respetada y amada por su equipo, mientras Emilio se transformaba en mentor e inversor de proyectos locales, lejos de la fama y la presión. No vivían juntos, no necesitaban prometer eternidades. Cada mañana compartían un café y una sonrisa que valían más que 1000 palabras. El otoño cubrió Querétaro de oro. Camino a casa bajo la luz tenue del atardecer, caminaban de la mano sin miedo al futuro, sabiendo que su amor era imperfecto pero honesto. Daniela, con una sonrisa tímida, rompió el silencio. ¿Sabes qué me hizo decir que sí? ¿Qué? Preguntó Emilio, curioso. Que aún en el peor momento no dejaste de escucharme. Tal vez no me creíste, pero al menos me escuchaste. Eso vale más que cualquier palabra. Emilio apretó su mano, firme. Para mí, aprender a escuchar fue aprender a confiar. Ambos comprendieron entonces que cargaban cicatrices,
pero que podían transformar el dolor en fuerza y esperanza. Caminaban sin prisa, sin guión, solo dos personas aprendiendo a amarse, un paso a la vez. Y así termina esta historia de segundas oportunidades, de perdón y de amor verdadero que no necesita rescates, solo valentía y honestidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más relatos como este punto. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que hablan al alma. Y recuerda, a veces la vida te derrumba, solo para que descubras que todavía puedes volver a levantarte.